Mi suegra seguía invitando a la ex de mi esposo a todos los eventos familiares para humillarme, hasta que él explotó. Y lo que ocurrió después dejó a todos en shock. Tengo 28 años, y llevo casada 2 años con mi esposo, John. Antes de eso, John y yo salimos durante 2 años. Sin embargo, nos conocemos desde hace varios años, desde la secundaria. No empezamos a salir hasta un par de años después de terminar la universidad. Lo encontré en un restaurante de la nada, intercambiamos números, salimos en algunas finas y así es como llegamos aquí, casi 4 años después. Antes de mí, John salía con otra chica de la secundaria, Diane. Ella estaba un grado por debajo de nosotros y había estado con John desde la secundaria. Él y yo no éramos exactamente cercanos, pero teníamos muchos amigos en común en la escuela, así que los veía mucho juntos. Después de que nos graduamos de la secundaria, perdí contacto con él porque fue a la universidad en otro estado, y no nos vimos mucho durante ese tiempo. Cuando finalmente nos encontramos en ese restaurante varios años después, terminé preguntándole sobre Diane. Él me dijo que habían terminado hace 1 año y medio. Ella fue quien lo dejó porque quería cosas diferentes en la vida y quería tomarse un tiempo para explorar el mundo. Pero volvería con él algún día. Esto significaba que quería estar soltera por un tiempo y ver a otros hombres sin culpa. Pero quería mantener a John cerca como una opción de respaldo. Así que él siguió siendo amigo de ella después de la ruptura, pero minimizó el contacto con ella. Para cuando me encontró casi había superado por completo a Diane. Yo también había empezado a verlo bajo una nueva luz, porque había crecido mucho desde la última vez que lo vi en la secundaria. John y yo nos hicimos amigos muy rápido y fácilmente cuando nos volvimos a ver hace 4 años. Y todavía compartimos la misma relación fácil y relajada incluso ahora. Él dice que eso es algo que nunca tuvo con Diane. Ella siempre trataba de hacer que él la persiguiera porque creía que eso la hacía más atractiva. Coqueteaba con otros chicos, a veces salía con sus amigas todo el tiempo sin molestarse en hablar con él durante días y nunca se molestaba en preguntar cómo se sentía John acerca de su comportamiento. Él se quedó con ella porque era joven, estúpido, y también porque pensaba que necesitaba hacer que esa relación funcionara solo porque habían estado juntos durante tanto tiempo. Otra razón fue su madre, que era una gran fan de Diane. Diane había conocido a mi suegra, Sharon, de 49 años, muchas veces mientras estaban juntos. Cada vez que Diane la visitaba, Sharon la elogiaba y actuaba como una persona totalmente diferente. Según lo que me dice John, Diane solía hacer lo mismo por Sharon, elogiándola incesantemente y actuando como otra persona para impresionarla. Hablaban de otras personas, principalmente amigas femeninas de John, lo cual no le gustaba, y a veces incluso de tías y primas de John. Janet también es convencionalmente hermosa, lo que significaba que Sharon la quería aún más. No entiendo por qué es así, pero es lo que hay. John me había dicho que incluso después de su ruptura, Sharon seguía invitando a Diane a eventos familiares y cenas de vacaciones. Intentó hablar con su madre y hacer que dejara de invitarla, pero ella afirmaba que realmente le gustaba y, aunque habían terminado, ella y Diane seguían siendo amigas. Así que no veía nada malo en tenerla cerca. Hablaban casi todas las semanas y realmente eran buenas amigas. Esto continuó incluso después de que empecé a salir con John y él me presentó a su familia. Me sentí muy rara al principio y aún lo hago. Pero hay una razón por la que he aguantado tanto tiempo. La primera vez que John me llevó a casa para conocer a su familia fue en Navidad, hace 4 años. Llevábamos saliendo bastante tiempo entonces, casi 8 meses. Diane también estaba presente allí y fue horrible conmigo todo el tiempo. Se burlaba de mi aspecto, mi altura, mi atuendo, mi maquillaje y todo lo demás. Fue lo suficientemente inteligente como para hacer que todo sonara muy humorístico, como si solo estuviera bromeando. Pero John sabía lo que estaba intentando hacer e intentó defenderme. Pero Sharon lo detuvo y me preguntó directamente si tenía algún problema con las bromas de Diane, poniéndome en una posición incómoda. Sabía que si decía que no estaba bien con eso, harían parecer que era insegura o algo así, y Sharon me menospreciaría aún más.
Así que decidí poner una cara valiente y dije que no me importaba. Fue mezquino de mi parte. Pero tan pronto como lo dije, los vi sorprendidos e irritados. Así que supe que había hecho lo correcto. Cuando John y yo volvimos a casa, él me pidió disculpas por el comportamiento de Jaron y Diane, y me dijo que se aseguraría de que su mamá no invitara más a Diane. Pero fui yo quien le dijo que no hiciera eso. Conocía el tipo de mujeres que eran, y no quería perder ante ellas, si entiendes a lo que me refiero. No quería que creyeran que me habían intimidado, o me habían hecho sentir insegura, porque no lo habían hecho, y sentí que tenía que demostrarlo. Así que se lo expliqué a John también. Él estaba sorprendido por mi opinión sobre esto, pero no intervino más después de ese día, hasta ahora. En cada reunión familiar que Jaron ha organizado, Diane ha estado allí, y cada vez se comportan de la misma manera conmigo, con comentarios sarcásticos, cumplidos con segundas intenciones, o intentos constantes de sacar a colación el pasado de Diane con John, incluso cuando no hay necesidad de hacerlo, solo para hacerme sentir incómoda. He enfrentado todo con valentía y he tratado de parecer lo menos afectada posible. Jaron ha mencionado varias veces que Diane era la nuera que ella hubiera preferido y que hubiera sido la mejor opción para John como esposa, con indirectas. Fue molesto, pero traté de no afectarme. Porque mientras John estuviera a mi lado, realmente no me importaba lo que dijeran. Así que Jaron y Diane podrían hablar para siempre, y no me afectaría. Así es como he estado lidiando con esto durante los últimos 4 años. Y planeo tener la misma actitud durante los próximos 4 años también. No iba a ser la primera en explotar, eso estaba seguro. Ahora, pasándome lo que realmente sucedió en el incidente que me trajo aquí. Hace 3 días, Jaron celebró su 49º cumpleaños, un evento anual con toda su familia y amigos. Este año, yo no quería asistir. En cambio, deseaba ir a la fiesta de compromiso de un compañero de trabajo de John, que ocurría el mismo día. Tenía razones válidas. Su compañero de trabajo solo se comprometería una vez, y eran cercanos. Sin embargo, Jaron lo obligó a prometer que asistiría a su fiesta de cumpleaños en su lugar, desgastándolo. Así que decidimos ir a esa fiesta. Como en cualquier otro evento, Diane también fue invitada y se vistió extravagante, al igual que Jaron. Pero al menos era su cumpleaños, por lo que estábamos allí para celebrar. John y yo habíamos decidido que nos iríamos después de que Jaron cortara el pastel y luego iríamos a la fiesta de compromiso alrededor de las 5:30 de la tarde. Mi suegro sacó los pasteles y nos sorprendió ver 2. Uno de ellos decía, «Feliz casi aniversario». Y John y yo no sabíamos qué significaba el otro pastel, y tampoco lo sabía nadie más. Así que esperamos a que la cumpleañera explicara. Sin embargo, para nuestra sorpresa, Diane tomó el control y, agarrando a John del brazo, lo llevó a ponerse a su lado. Ambos estábamos demasiado sorprendidos para hacer algo, porque de repente él fue lanzado al centro de atención y todos lo estaban mirando. Entonces Diane comenzó a hablar, y explicó que hace casi 10 años, en el cumpleaños de Jaron, John se había arrodillado y le había dado un anillo de compromiso. Ambos tenían 18 años en ese momento, y estaban a punto de ir a diferentes universidades en unos meses. Habían pasado 10 años desde ese día, y ella todavía lucía ese anillo en su dedo, que incluso mostró con orgullo a todos los presentes. Luego procedió a darle a John un abrazo incómodo que él no devolvió, y Jaron los animó mientras hablaba sobre cómo esta vez los dejó robar su protagonismo para que pudieran celebrar lo que podría haber sido. Todo era tan increíblemente ridículo que John y yo solo nos quedamos allí en silencio, con la boca abierta, al igual que todos los demás invitados. Durante unos buenos minutos, ninguno de nosotros dijo nada porque no sabíamos qué podía decirse en respuesta a algo tan loco. Diane continuó balbuceando, sin bromear, sobre cómo John era su casi esposo y Jaron era su casi suegra. Así que este era su casi aniversario, como si no entendiéramos cuál era la broma. Jaron cortó la supuesta tarta de aniversario para dársela a John primero, se la dio a Diane y luego intentó dársela a John.
pero supongo que él volvió a sus sentidos y se alejó de su madre cuando ella acercó el trozo de pastel a su boca. Ella se sorprendió cuando hizo eso y le preguntó qué pasaba. Cuando hizo esa pregunta, fue cuando todo el infierno se desató. John comenzó a gritarles a ella y a Diane por lo que habían hecho. Las destrozó y finalmente sacó años y años de ira. Las llamó superficiales, estúpidas y egocéntricas hasta el punto de ser delirantes. Y dijo que estaba avergonzado de haber estado involucrado con Diane, e incluso de estar relacionado por sangre con Sharon, porque ambas eran las mujeres más vulgares que había tenido la desgracia de conocer. Debo admitir que incluso yo estaba un poco sorprendida por ese estallido, porque John generalmente era un tipo muy tranquilo y rara vez gritaba o se enojaba con la gente. Se necesitaba mucho para llevarlo al límite, y Sharon finalmente lo había logrado, con la ayuda de Diane, por supuesto. Después de que John terminó de gritarles, salió furioso de la fiesta conmigo, y tomamos un taxi a la casa de su compañero de trabajo. En el trayecto en taxi, intenté hablar con él, pero se veía visiblemente molesto, y dijo que no quería hablar sobre su madre y su ex en ese momento. Así que lo dejé pasar. Luego, una vez que llegamos a la otra fiesta, su estado de ánimo pareció mejorar cuando se encontró con sus amigos y otros compañeros de trabajo, y me sentí aliviada de que se viera mejor. Ese día, para cuando volvimos a casa, estaba de mucho mejor humor, y decidí volver a sacar el tema de lo que había sucedido en la fiesta, porque pensé que querría hablar al respecto, pero no lo hizo. En cambio, terminé recibiendo un sermón sobre cómo parte de esto también era un poco culpa mía. Cuando mencioné el incidente en la fiesta, me dijo que Sharon y Diane habían tratado de humillarme con el pastel, pero yo no era del todo inocente aquí tampoco. Yo había sido la que durante años lo había obligado a permanecer callado, y había permitido que Sharon y Diane se comportaran como quisieran en estos eventos, porque sentía que tenía que demostrarles que no me importaba. Lo había convertido todo en algo sobre mí, y mi necesidad de demostrar a la gente lo indiferente que era. Pero había olvidado por completo que John también estaba igual de involucrado aquí que yo, y esto también lo estaba irritando. Sharon, Diane y yo éramos las que estábamos librando nuestras batallas mentales, pero él era el que sufría, y nadie se molestó en preguntarle cómo se sentía al respecto. No lo esperaba de su madre ni de su ex, pero sí lo esperaba de mí. Dijo que, de alguna manera, lo había decepcionado al poner mis propios sentimientos por encima de los suyos respecto a la situación. Esa noche discutí con él, y le dije que estaba siendo demasiado duro e injusto conmigo. Pero ahora que lo pienso con la cabeza fría, creo que tenía razón. Durante años, había obligado a mi esposo a permanecer callado mientras su madre invitaba a su ex a eventos familiares para menospreciarme. Actualización 1. Esta noche me disculpé con John. Leí los comentarios, reflexioné mucho y también hablé con un par de amigos sobre esto. Llegué a la conclusión de que estaba equivocada aquí, y lo que él dijo ese día era cierto. Había estado poniendo mis sentimientos por encima de los suyos, y estaba tan ocupada actuando como si el comportamiento de Diane y Sharon no me molestara que ni siquiera me detuve a pensar que tal vez a John sí lo molestaba. Así que, por su bien, al menos debería dejarlo poner fin a esto, si así lo desea. Lo hice poner sus propios sentimientos a un lado durante años, para que yo pudiera ganar en algún juego mental enfermizo con personas a las que ni siquiera apreciaba. Al hacerlo, puse en peligro la única relación que más me importa. Me equivoqué feo, así que supe que tenía que compensarlo. John me había estado ignorando desde el día de la fiesta, y yo también había estado tratando de actuar como si no me afectara. Es algo que siempre he tenido, y ha sido un problema, porque mi respuesta es simplemente fingir que las cosas no me molestan. Incluso cuando lo hacen. Quiero ser percibida como alguien tranquila e imperturbable. Así que actúo así, y guardo mis sentimientos, lo cual ahora me doy cuenta de que es un mecanismo de afrontamiento realmente poco saludable. Definitivamente necesito trabajar en esto si quiero que mi matrimonio funcione. Hoy salí temprano del trabajo y decidí ir a buscarle la cena de su lugar favorito, junto con un pastel de chocolate que decía, "Lo siento". Llegué a casa,
Lo preparé todo y lo hice lo más romántico posible, porque sé que él es un tonto para las disculpas sentimentales de comedia romántica, y también porque estaba muy arrepentida de todo lo que lo había hecho pasar involuntariamente. Él regresó a casa por la noche después del trabajo y se sorprendió mucho al ver lo que había preparado para él. Me perdonó en 15 minutos después de su llegada. Tuvimos una reconciliación llorosa y terminé llorando porque tenía tanto miedo de perderlo por esto cuando él no me estaba hablando. Hablamos de todo. Y ahora todo está mejor entre nosotros desde que reconocí mi error. Le expliqué mi constante necesidad de ser percibida como alguien tranquila y relajada, alguien imperturbable. Básicamente sin ninguna razón más que parece genial y no quiero ser vulnerable frente a la gente. Esa es la verdadera razón detrás de todo este lío. Y él respetó la forma en que lo reconocí. Me dijo que trabajara en ello en lugar de simplemente reprimirlo todo y guardar mis sentimientos. También se disculpó por haber sido grosero conmigo, pero no creo que necesitara hacerlo. Lo hizo porque es un buen hombre y porque me ama, lo que realmente me hace pensar que gané en la vida. Después de terminar con la cena, finalmente hablamos y abordamos lo que había sucedido el otro día con Diane y Jaron. No había tenido noticias de ninguna de ellas después de la fiesta. Y después de mi pelea con John, todo había sido expulsado de mi mente de todos modos. Sin embargo, Jaron había estado enviándole constantemente mensajes de texto para hacerlo disculparse con Diane, quien supuestamente estaba inconsolable y abrumada por la tristeza debido a la forma en que John se había comportado con ella. Tuve que hacer un gran esfuerzo para no rodar los ojos cuando leía los mensajes de texto que Jaron había estado enviando a mi esposo para hacerlo sentir culpable por disculparse con esa mujer. Jaron estaba tratando de hacer parecer que el pastel y toda la broma de casi aniversario era solo eso, una broma, y que no había nada que estuvieran insinuando con eso. Pero eso es pura mentira. Estamos hablando de un hombre casado aquí. Y seguramente tendrían suficiente cerebro para darse cuenta de lo inapropiado e irrespetuoso que era eso para mí. Lo hicieron porque querían humillarme en la fiesta. Así que no podían simplemente desestimar nuestros sentimientos diciendo que es solo una broma, y que John había llevado las cosas demasiado lejos. La audacia de sugerir incluso que John y yo habíamos llevado las cosas demasiado lejos, y les habíamos faltado el respeto con ese estallido. Y luego con nuestra salida fue simplemente graciosa. John había estado ignorando sus mensajes de texto de todos modos, y hoy, después de ver esos mensajes, ambos decidimos cortar la comunicación con ella. Habíamos tenido suficiente de sus tonterías y no queríamos tener nada que ver con esto más. Actualización 2. Hace 3 días, John y yo bloqueamos a Jaron y a Diane en todas nuestras redes sociales. Y él le dijo a su padre que no quería hablar más con su madre. Su padre respetó eso porque comprende los sentimientos de John, pero también se niega a intervenir ahora, ya que también ama a su esposa y sabe que no puede dejarla. Así que se está manteniendo al margen de esto por completo, como lo ha hecho durante los últimos años. No estoy de acuerdo con el comportamiento de mi suegro, pero tampoco puedo evitarlo. Todo iba bien en los últimos 2 días, pero hoy John me llamó de repente y dijo que tenía que ir al hospital lo más pronto posible, porque al parecer su madre había caído desde la parte superior de las escaleras y se había fracturado la pierna. Su tío materno fue quien lo informó, y él salió tan pronto como lo escuchó, al igual que yo. Llegamos al hospital que su tío había mencionado más o menos al mismo tiempo, pero antes de que pudiéramos entrar, Jaron nos detuvo en seco. Y ella ya estaba completamente bien. Ella y Diane nos habían emboscado en el estacionamiento del hospital y nos dijeron que esta era la única forma de llamar la atención de John, porque los había bloqueado en todas partes. Mi presencia fue algo que no habían tenido en cuenta, pero simplemente me ignoraron y continuaron hablando con John, completamente normal, como si no hubieran hecho nada malo. Diane trató de explicarle que lo que había hecho en la fiesta había sido una broma y que no tenía la intención de ofenderlo, mientras Jaron la respaldaba. John los escuchó por un tiempo. Luego le dijo a su mamá y a su ex que se fueran al diablo en sus caras sorprendidas, y se alejó una vez más conmigo. Cuando intentamos entrar en nuestro auto,
Sharon comenzó a gritarnos, pero no esperamos para escucharla. Estoy segura de que nos estaba insultando, pero no importaba, porque ella había mentido para volver a ver a John, y no podía imaginar nada más manipulador que eso. John regresó a casa desde el hospital porque estaba demasiado estresado, pero yo tuve que regresar al trabajo. Mientras estaba en el trabajo, recibí una llamada de un número que no reconocía, y resultó ser la madre de John. Ella me gritó durante 15 segundos antes de que pudiera desconectar la llamada. Simplemente me había tomado por sorpresa mientras trabajaba. De lo contrario, ni siquiera habría respondido la llamada, pero ella me estaba gritando. Todo lo que escuché fueron palabras selectas de maldiciones al máximo volumen. No sé por qué estaba enojada conmigo, porque yo no tenía nada que ver con el comportamiento de John. Ella misma había llevado a su hijo a este extremo. No yo. De todos modos, la bloqueé e intenté continuar con mi día. Finalmente, cuando regresé a casa alrededor de las 6, pude hablar con John. Me dijo que también bloquearía al resto de sus parientes que estaban cerca de su madre, junto con su tío, porque ahora estaba claro que ella haría cualquier cosa para lograr que él los perdonara y hablara. Eso es todo lo que podemos hacer en este momento, porque no es como si nos estuvieran amenazando de ninguna manera, y tampoco nos están acechando constantemente o algo así. Por lo que una orden de restricción está fuera de discusión. De todos modos, John ha hablado con su padre y le ha contado lo que sucedió hoy. Pero él sigue negándose a intervenir. Es su elección y John quiere a su padre, así que no estoy diciendo nada en este momento. Pero no creo que la forma en que mi suegro está actuando sea un gran ejemplo de ser un buen padre tampoco. Lo menos que puede hacer es hablar con su esposa y apoyar a su hijo. Pero se niega a hacer ni siquiera eso. John quiere a su padre. Pero el hombre nunca ha defendido a su hijo cuando se trata de Sharon. Y yo solo he mantenido la boca cerrada por respeto a su relación. De lo contrario, tendría mucho que decir sobre cómo toda su familia es ridículamente estúpida y literalmente nunca piensan en nada más que en sí mismos. Como un hombre como John es parte de una familia como esta, nunca lo entenderé. Actualización 3. Hola a todos. Ha pasado una semana desde la última actualización. Y ayer decidimos solicitar una orden de restricción contra Sharon y Diane debido a algo que me hicieron, o al menos intentaron hacerme, para ser más precisos. Estaba regresando del trabajo el otro día, hace unos 3 días, y era un jueves. Los jueves suelo parar en una cafetería cerca de mi oficina y comprarme un frappuccino para mimarme. El pasado jueves estaba a punto de hacer lo mismo. Pero tan pronto como entré en la tienda, Diane y Sharon dejaron sus asientos, donde habían estado esperando por mí, y vinieron directamente hacia mí con sus cafés. Antes de que pudiera reaccionar, ambas me salpicaron en la cara con él, y luego Diane incluso agarró un poco de la crema batida de su vaso y la arrojó sobre mi cabello. Quedé atónita y simplemente me congelé en el lugar por un tiempo, antes de que los baristas corrieran a ayudarme a limpiar un poco. Hicieron todo lo posible y se aseguraron de quitármelo todo. Así que un gran agradecimiento a ellos por literalmente abandonar sus trabajos para ayudarme. Incluso los demás clientes esperaron pacientemente mientras intentaba limpiarme. Mis ropas estaban pegajosas y asquerosas, y mi cabello estaba asqueroso, pero estaba mucho más limpia cuando terminé. Algunos de los otros clientes se aseguraron de que estuviera bien, y uno me preguntó si quería llamar a un policía. Lo cual hice. Denuncié a Diane y Sharon. Presenté cargos contra ellas, pero se salieron con la suya con nada más que una reprimenda y una multa, porque fue solo una infracción menor y no me había hecho daño real. A menos que estemos hablando de mi ropa de ese día, que no puedo volver a usar para trabajar debido a la mancha de café marrón descolorido en toda la parte delantera. Sin embargo, presentamos cargos y eso quedó registrado en su historial, así que eso ayudará con el caso. John quería hacer público esto y publicar sobre esto en las redes sociales para que más y más personas lo supieran y se alejaran de Diane y también de su mamá. Pero cambió de opinión cuando se dio cuenta de que yo solo quería pasar páginas sin más discusión. Honestamente, ese incidente me sacudió un poco y suena tonto, lo sé. Pero me hizo pensar que si las cosas fueran peores, entonces podría haber sido algo más que simplemente tirarme café a la cara.
Podrían haberme lastimado seriamente si hubieran querido, porque conocían mi rutina de mis redes sociales y conocían mi dirección. Así que esto podría haberse complicado fácilmente. John y yo hemos tenido un año financiero decente, así que ya estábamos considerando mudarnos, y ahora, después de lo que sucedió, definitivamente nos mudaremos. También habíamos estado pensando en tener hijos, y vamos a empezar a intentarlo lo suficientemente pronto. Pero mis suegros nunca conocerán a mis hijos. También hemos cortado con mi suegro después de que se negara a intervenir incluso después del incidente del café. John tuvo una gran pelea con él, y luego lo cortó también. Por mi parte, estoy aliviada de que nunca más tendré que ver o escuchar a estas personas.